Hola chicas y chicos, bienvenidos al resumen de todas las clases del año. De ninguna manera es el último video del año, eso espero, porque están cortando la luz a cada rato y puede pasar cualquier cosa. Pero estoy preparando el último tutorial del año que por supuesto lo voy a compartir en este resumen. Déjenme decirles que fue un año maravilloso, me encantó compartir estos videos con ustedes. Quiero dar mil gracias, que me parece que es poco, por todo el cariño, los hermosos comentarios que me dejan en cada video, el compartir mis trabajos, los saludos, los likes, haberse inspirado mis trabajos, enviarme sus trabajos por Instagram, por Facebook, por Messenger. Para mí es un verdadero placer poder transmitirles lo poquito o mucho que sé a través de estas clases, y con esta forma de hacer las cosas como si estuviese trabajando en mi taller, con todo ese lío en la mesa que a veces mostramos, con las uñas sin pintar, porque una artesana no puede estar con mucho tiempo con las uñas pintadas, porque ya sabemos que se nos descascara la pintura, se nos sale. A veces me pinto las uñas y a los 2 segundos ya cuando me puse a trabajar tengo que quitármela porque la verdad que no se puede. Bueno, esto es un taller, ni más ni menos que eso. Y bueno, y feliz de poder compartir mi espacio con ustedes, hacer como una extensión del taller, ¿sí? A través de YouTube, que nos permite esta forma maravillosa de poder comunicarnos. Ha sido un año muy productivo y el que viene va a ser todavía más. Por eso les quería decir que me voy a tomar un impasse, o tal vez haga videos pero un poco más espaciados durante este verano, por lo menos hasta mitad de febrero. Tal vez haga 2 por mes, veré cómo me las ingenio, porque viene un 2023 cargado de nuevos proyectos. Sin querer se fue dando esto de las mentorías o las tutorías, como lo quieran llamar, ¿no? Personas que de pronto se dedican a las artesanías y quieren mejorar sus técnicas. Y bueno, se fue dando todo esto en el 2022 y lo vamos a lanzar un poquitito más armado durante el 2023, más los cursos online que voy a ofrecer, que son de pago en ese caso, pero eso de ninguna manera va a hacer que deje los tutoriales y las clases gratuitas en mi canal, porque me encanta también hacer esto, ¿sí? Porque considero que hay que democratizar la enseñanza, que el arte no puede ser privativo de unos pocos, que si tenemos la posibilidad y lo podemos hacer, compartir lo que sabemos es maravilloso, sobre todo para las personas que no tienen recursos para pagar un taller, ¿ok? Por eso lo hago. Por eso estoy aquí, esa es mi misión, y feliz de poder hacer realidad esa necesidad de muchos y ese deseo mío de compartir lo poquito o mucho que sé. Al final les voy a dejar un mensaje que me encantó poder compartir a través de esta vía con ustedes, y al final de este video voy a compartir las falsas tomas que hemos compartido este año, que fueron realmente algunas muy hilarantes y son espontáneas, así como soy yo. Una es espontánea, sale lo que sale y después lo comparte. Les deseo lo mejor para el 2023, que ya pronto comienza, y si estás mirando este video cuando ya comenzó el nuevo año, mil bendiciones para vos, para tu familia, que se cumplan todos los proyectos, que no falte la paz que es tan necesaria, la salud que trae la paz, el bienestar, prosperidad en el sentido de sentirse prósperas o prósperos, ¿sí? Cuando uno se siente próspero, se siente merecedor, y sentite merecedor y merecedora de todo lo bueno que te pueda ofrecer este maravilloso universo. Vamos a compartir entonces el resumen de los trabajos, luego viene un mensaje y por último un compilado de bloopers, y les digo mil gracias por estar. ¡Mua! Pásenlo hermoso con sus familias, y si no tenés familia, seguramente tenés una familia del corazón. Todos la tenemos, y si no la tenemos, hay que procurar tenerla. Los amigos,
los vecinos, la gente que te quiere, la gente que te pregunta todos los días ¿cómo estás? Incluso en las redes muchas veces tenemos los solitos, una familia del corazón, ¿o no? Vamos con el resumen.
¿Qué es la creatividad? Bueno, en nuestro caso, los que nos dedicamos a las artes plásticas, artes visuales, artesanías, porque esto va para todos, la creatividad va de la mano de la técnica, porque vos podés ser muy creativo, pero si no tenés la técnica adecuada te va a costar. ¿Cómo llevas, transportás esas ideas que tenés a la práctica? Con la técnica, ¿cierto? Receta para un feliz año nuevo.
Los ingredientes para lograr el año que todos esperamos y merecemos. Ingredientes: tómese 12 buenos meses, téngase cuidado que estén plenamente libres de antiguos recuerdos, de amargura, rencores, odios y celos. Límpiese de todo resentimiento y violencia. Extráigaseles todas las manchas de mezquindad y pequeñez. En resumen, asegúrense que estos meses estén totalmente libres del pasado. Modo de preparación: divídanse cada uno de estos meses en 30 o 31 partes iguales, con excepción del segundo, que habrá que dividirlo en 28. No trate de preparar la receta del año de una sola vez. No. Muchos la echan a perder al proceder de esta manera. Si no, prepárese cada día de la siguiente manera. Atención. Póngase en cada día 12 partes de libertad, 11 de amor, 10 de tolerancia, 9 de generosidad, 8 de amistad, 7 de trabajo. A algunos no les dejan utilizar este ingrediente y le echan a perder el resto. 6 de esperanza, 5 de descanso. No se omita este ingrediente, por favor. 4 de amabilidad, 3 de alegría, 2 de sensatez y 1 de civismo, aunque yo de estas agregaría un poquitín más, Añádasele a todo esto una pizca de buen humor, otra de juego, mucho juego, y una cucharada bien llena de cultura. Agregue a la mezcla más amor, más libertad y mézclese todo con mucha paz y salud. Cocínese con corazón ardiente, adórnesele con sonrisas y una pizca de poesía. Sírvalo con bienestar, dicha y jovialidad, y ciertamente vas a obtener un feliz año nuevo. Eso es lo que les deseo a todos. Y me despido con muchas sonrisas. Che bella cosa la giornata del sol. Oh, sol. Ninguna de las notificaciones que tendremos novedades. Que dije cualquier cosa. Sí, me gusta contar. Yo era chiquitita, me llovió un árbol corriendo porque me estaban corriendo muchos perros y muchas personas. Entonces mi mamá estaba ahí barriendo. ¿Dónde está mami? Sí. Estaba barriendo a mi mamá la puerta y a mí me agarró a upa y no me fui nunca más. Soy muy feroz, sí, miren, soy brava yo. ¿Qué es esto? Porque hacía mucho que no estaba mostrando mi carita. ¿Por qué? Porque estaba con alergia al pelo de gato, y yo tengo una gatita que quiero mucho, pero me da alergia. Bueno, ¿a quién le importa eso? Hola chicos y chicas, así que ya vamos otra vez. Vamos ya mismo al tutorial. No, así no, pará. Te invito a suscribirte. Todas. Ay, me enganché la manga. Para que no te pierdas ninguna de las novedades de este canal. Por eso, nuevita, te invito a suscribirte al canal clicando en el botón rojo y activando la campanita de notificaciones, la que dice todas. Ahí vino la luz. Y ya mismo te digo, ¿viste cómo me produje hoy? Oh, me pinté los bucos. Pero mira qué lindo. A través de Luciérnaga Fantástica, Arte y Manualidades. ¿Dónde estoy mirando? Tengo que mirar para allá, tontis. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Me acompañas? Dale. Sí, me combina con esto de acá, ¿no? ¿A quién le importa? Aquí tenés 3 campanitas. La que dice todas. Muy buenas noches al show de Luciérnaga. Vamos a bailar con las... ¿No era eso lo que tenía que hacer? Ah, bueno.
Y ahora vamos a ir a este hermoso, maravilloso, espectacular, divino, soberbio, súper elegante tutorial en donde vamos a... Es libre, como soy yo. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Me encanta ser libre y desplegar esa creatividad que Dios me regaló, ¿eh? Así como vos también tenés esa creatividad para desplegar. ¿Tienes un té? Mira mi cajita, qué linda que está. Estamos tan apurados, digo yo, sinceramente, ¿no? ¿Por qué la gente se apura tanto por todo? Yo tuve una época de mi vida que estaba muy apurada. ¿Qué tiene que ver con lo que iba a decir? No importa. Bueno, tal vez no lo viste, pero está. Debajo del video, una vez que se estrenó el video, aparece un botoncito que tiene un corazoncito con un signo pesos. Qué romántico, el corazoncito con el signo pesos. Y como siempre te digo, ¿me acompañas? Se lo cayó Claudio. Y como siempre te digo, chicos, ¿me acompañás? Dale. ¡Qué energía que tengo! ¿Qué tomé? Y sí, tengo mucha energía yo. Bueno, si te gustó lo que viste hasta ahora, ¿por qué hago así con la mano? Entiendo. Un bloque de cemento. Si te gustó, no te vas a perder ninguna de las notificaciones. Si llegaste hasta aquí es porque el tutorial realmente te interesa y no tengo el micrófono puesto. Y de paso te invito a suscribirte a mi canal. Suscríbete a mi canal, te lo digo por enésima. Por supuesto que tenés que activar la campanita, porque si no, no te vas a enterar nunca, ¿eh? Ese es el temita. Suscríbete, por favor. Y acá está mi gatita Mina, mira qué bonita, que es mi cosita linda. Mira, saluda a la cámara. No quiere saber nada de estar en la cámara. Eso, no me tapes con el plumero. Si me tapas con el plumero, no puedo hablar con la gente. Tiene vergüenza la gata. Porque queremos llegar a los 1000 suscriptores. ¿No es cierto, Mina? 1000 suscriptores. Por eso te invito a que te suscribas. Por eso te invito a que te suscribas a este canal para recibir todas. Como siempre digo, les traigo un tutorial precioso. Bueno, ahí tocas y te suscribís. Si te gustó lo que viste hasta ahora, ahí quedó más elegante. ¿Cómo hacemos toda esa parte en donde colocamos te maldita? Hola chicos y chicas, bien. ¿Qué estoy? ¿Barajando? ¿Tirando confetis? Bueno, difícil el tema de las manos, ¿eh? No sabes qué hacer con ellas, ¿viste? No tengo bolsillos, entonces hago esto. Todo el tiempo. Miremos la vida con ojos de asombro. Eso no lo tenemos que perder, porque eso es lo que nos mantiene vivos. La motivación, las ganas, el querer saltar de la cama porque tenemos ideas, queremos plasmar ideas, queremos hacer cosas. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Ese es mi deseo, que no pierdan la motivación para vivir bien, para vivir sanos, para vivir felices, junto a los seres queridos. Nos vemos en la próxima. Un beso para todos. Chau. Chao, 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 chao.